Bien. ¿Qué más? Después nos habíamos ido a equipo de rayos X, ¿no? Habíamos entrado a equipo de rayos X. Habíamos visto recién el tema de... antes de rayos X, acuérdense que tenemos una... dentro del equipo de rayos X, dijimos que estaba compuesto por una parte del ánodo, después por una copa de enfoque y por un filamento, donde esta área constituía lo que se llamaba el cátodo del tubo de rayos X. ¿Está bien? Entonces, habíamos entendido el tema del filamento y el tema del ánodo. ¿Está? Y paralelo a esto, nosotros habíamos dicho, bueno, habíamos dicho que si en la consola aumentábamos la parte de miliamperes, ¿sí? Íbamos a estar, digamos, al aumentar acá los miliamperes en este botón, digamos, de la consola, lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de corriente eléctrica que pasa por el filamento. A mayor corriente eléctrica, tenemos mayor calentamiento del filamento, ¿sí? Más al rojo vivo se pone, y más electrones van a salir desprendidos, ¿sí? En este espacio. ¿Está bien? Eso es lo que habíamos dicho en un momento. Entonces, de alguna manera, como para, habíamos hecho un par de conjeturas, porque acá si tenemos un potencial positivo lo simbolizo con 3 cruces positivas. Acá vamos a ver que tenemos cierta cantidad de electrones, 3 electrones. Vamos a suponer que tenemos 3 electrones. Por una determinada corriente acá, no sé, de 5 miliamperes, salen desprendidos 5 electrones. Y con este potencial que tenemos de voltaje en el ánodo, que lo que estamos acá en la consola, los kilovolt pico, que vamos a estar controlando acá, quiere decir que vamos a estar controlando el voltaje de ánodo. Entonces vamos a darle mayor poder de atracción o menor poder de atracción a aquellos electrones que se encuentran por allá. ¿Está bien? Estos electrones, acuérdense que están por ahí divagando una vez que salen desprendidos. Después pasan por una etapa donde está la copa de enfoque, que es lo que hace es concentrar los electrones en la parte media para que vayan de alguna manera todos, todos como si fuera un corredor imaginario, que fuesen todos juntitos, ¿sí? A chocar con la parte de el blanco, lo que se conoce como el blanco. ¿Sí? Acuérdense que la zona del ánodo donde impactan los electrones se llama blanco el ánodo. ¿Está bien? Entonces, debido a este potencial, estos electrones se convierten en electrones proyectiles porque van a adquirir una cierta velocidad y van a chocar contra el ánodo, haciendo que se produzcan, vamos a ponerle 3 rayos X a través de la ventana. ¿Está bien? De salida del tubo rayos X. Ahora, nosotros habíamos dicho intuitivamente que a través de este escenario, si aumentábamos la corriente de filamento, en vez de 5 mA, vamos a suponer que lo ponemos, no sé, 8 mA, acá iba a haber mayor corriente, más al rojo vivo se pone este filamento, hay más electrones, vamos a suponer que son ahora 5 electrones, ¿sí? Entonces, en vez de 3 electrones, van a ir 5 electrones a chocar con el ánodo y van a producir, vamos a suponer que nos produce 5 rayos X, dando a entender que va a haber mayor cantidad de radiación de salida por la ventana. ¿Está bien? Acuérdense que esto lo habíamos visto de una manera verbal, de esta manera, gráfica, pero si uno quería de alguna manera tener un poquito más, un dato más preciso, acuérdense que habíamos puesto una fórmula que de alguna manera relacionaba la cantidad de corriente de filamento con respecto a la intensidad de salida. Y que eso es igual a I1 sobre I2 igual a miliamperes segundos 1 sobre miliamperes segundos 2. ¿Está bien?
Estos miliamperes segundo, bueno, tiene que ver con la corriente por segundo, ¿sí? Que va a estar, digamos, pasando, pero de alguna manera ese valor, aunque tenga la S de segundos, nos va a dar un dato preciso, ¿sí? Un valor preciso, un poquito más exacto de la cantidad de radiación que estaría saliendo por el tubo de rayos X, por la ventana, ¿está bien? Acuérdense que lo que tiene, digamos, si uno quiere atar cabos, porque son tantas fórmulas, uno dice, bueno, aquella fórmula que relaciona la cantidad de corriente de filamento con respecto a la radiación de salida, es I1, en los numeradores tengo I1, que tengo miliamperes segundos 1, I2, miliamperes segundos 2, ¿está bien? Cosa que es distinto, es invertido en lo que vimos de distancia. I1 sobre I2 es igual a distancia 2 al cuadrado sobre distancia 1 al cuadrado. Fíjense que en estas dos fracciones, en el numerador, la intensidad 1, no tengo acá la distancia 1 al cuadrado, sino tengo la distancia 2 al cuadrado. Es como si los valores estuviesen cruzados. Ojo con eso, ¿está bien? Entonces, una formulita que de alguna manera nos ayudaba a ser un poquito más específico en cuanto al valor de salida de radiación, era esta, ¿está bien? Entonces acá acuérdense que también podría ser un ejemplo, decir, bueno, la intensidad 1, es de, vamos a poner 3 milirroentgen a, 3 milirroentgen cuando pasa por el filamento, no sé, 2,5 miliamperes, si pasan 3,4 miliamperes, ¿qué intensidad a la salida tendré? Entonces, con estos datos, y eso lo hicimos también, tuvimos ahí, les mandé la parte teórica, un ejemplo de ese estilo, ¿sí? Bueno, nos ayuda a poder, digamos, a través de esta formulita encontrar un valor, ¿está bien? ¿Qué puede parecer? Bueno, que yo les ponga el valor. Bueno, mira, acá cuando pasan 3,4 miliamperes tenemos 7 miliroentgen. Ustedes tendrán que ver si es cierto o no. Bueno, harán la formulita, reemplazarán valores y me dirán, sí, como yo llegué al mismo valor, haciendo mi desarrollo al mismo valor que especifica ahí, por lo tanto es verdadero. ¿Está bien? Bueno, nada, cosas que me estoy acordando a medida que voy avanzando. Después que habíamos dicho, eso con respecto al tema de los miliamperes. Ahora, ¿qué pasa con el tema de voltaje? Vamos a suponer que nos quedamos de vuelta con 3 electrones acá. 3 electrones. Mantenemos 5 miliamperes, 3 electrones que quedan concentrados en la parte media. Por el potencial positivo que tienen ambos, se convierten en electrones proyectiles, chocando e interactuando con átomos de acá del material, ¿sí? Produciendo 3 rayos X. ¿Está bien? Vamos a suponer que todo da 3. Vamos a suponer que ahora en vez de ser un potencial, marcándolo como 3 cruces positivas, le vamos a poner, no sé, 6, dando a entender que aumentamos el potencial de ánodo, aumentamos el valor en la consola. Al aumentar el potencial de ánodo, esos electrones van a tener mayor poder de atracción, ¿sí? Y ahora su velocidad con respecto a al escenario de recién va a ser mucho mayor la velocidad de esos electrones proyectiles. Entonces, vamos a suponer que anteriormente estos 3 electrones, con el potencial que tenía anterior, interactuaban cada uno con un átomo, ¿sí? Por efecto, digamos, por efecto Compton, digamos, radiación característica o radiación de frenado, se producían estos 3 rayos. ¿Está bien? Vamos a suponer que ahora, al darle más potencial de ánodo en esta área, estos van a venir con mucha energía, mucha velocidad con respecto al escenario de recién, haciendo que quizás cada uno de estos 3 electrones no solamente interactúe con un solo átomo, sino que interactúe con más de uno. Vamos a suponer que interactúe con cada uno, que interactúa en vez de con uno, con 2. Entonces, si a 2 átomos acá, un electrón, logra sacar electrones, a 2 átomos le logra sacar de sus órbitas un electrón,
esos huecos van a ser ocupados por otros electrones de las órbitas de cada átomo, produciendo dos rayos X. Entonces, si yo acá imagino que estamos analizando tres electrones, si cada uno de ellos interactúa con dos átomos, entonces acá voy a tener 6 rayos de salida, dando a entender que si yo aumento el potencial de ánodo, aumenta la radiación de salida. ¿Por qué aumenta la radiación de salida? Porque, bueno, justamente porque el poder de atracción que le genera este ánodo a esos electrones es mucho mayor que el escenario de recién. ¿Está bien? Haciendo que su velocidad proyectil sea mucho mayor con respecto al escenario de hace un ratito atrás. ¿Está bien? Haciendo que interactúe con más átomos en el área del ánodo, produciendo mayor radiación de salida. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa habíamos visto? Bueno, si nosotros queríamos de alguna manera, eso lo vemos de manera intuitiva. Ahora, si nosotros lo queremos ver de manera a través de una formulita, había una formulita ahí que también, de alguna manera, nos ayudaba como para tener una idea, ¿sí?, de cuánto podría ser la radiación de salida, ¿sí? Y tenía que ver con, teniendo siempre una intensidad de referencia, ¿no? La intensidad 1 sobre la intensidad 2 iba a ser kilovolt pico 1 al cuadrado sobre kilovolt pico 2 al cuadrado. ¿Está bien? Esta formulita, si uno quiere atar cabos, acuérdense que si yo tengo que hacer una fórmula que relacione la intensidad de salida con los kilovolt pico, o sea, con el voltaje, acuérdense que también en la parte de estas dos fracciones, en la parte del numerador, aparece intensidad 1 y acá kilovolt pico 1. O sea que van como tomados de la mano. Nada más que, ojo, acá en el voltaje aparecen los valores al cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos? Aparecen al cuadrado. Una cosa que puede aparecer acá, que ustedes muy bien me dijeron, que si yo duplico en una de esas preguntas de alguna actividad, si yo duplicaba la corriente, ¿sí?, que se disminuía 4 veces, algo así. Ustedes muy bien me dijeron que no, que eso era falso, que si aumentaba la corriente, digamos, duplicaba el voltaje, perdón, si duplicaba el voltaje, la intensidad de salida era 4 veces mayor. ¿Está bien? Eso porque, bueno, seguramente aplicaron, a esto le pusieron un valor 1, a este le pusieron un valor 2, y de alguna manera encontraron acá que la intensidad de salida le daba 4, dando a entender que era 4 veces mayor a la intensidad de referencia que uno tendría en ese momento. ¿Está bien? Acá también hicimos varios juegos, así que ojo con eso, también analícenlo. Tienen un resumen, me han dicho, ¿qué pasa si cuatriplico el voltaje? ¿Está bien? Había mucho si cuatriplicaba el voltaje, o sea, si acá tengo 1 y acá cuatriplico el voltaje, bueno, tendré que ver, por ahí yo te puedo decir, no sé, la intensidad de salida es 16 veces mayor con respecto a la primera. Entonces ustedes por ahí tendrán que ver, bueno, a ver si realmente tendrán que hacer una cuentita y listo. ¿Está bien? ¿Cómo harían una cuentita? Decir, así, para saber más o menos si algo así a calzón quitado, si un valor más o menos específico. Si uno dice, bueno, voy a suponer que con la intensidad 1 yo tengo un voltaje 1. Ahora, ¿qué pasa si acá este voltaje lo cuatriplico? Bueno, tendré que ver acá cuánto es el valor de intensidad de salida. Entonces, ¿qué hago? Fíjense que este 4, lo pongo acá y le tengo que elevar al cuadrado. A este 1 que está acá lo tengo que elevar al cuadrado. Este 4 al cuadrado va acá arriba, acuérdense que queda I1 por este voltaje que está dividiendo, pasa multiplicando, kilovolt pico 2 al cuadrado igual a intensidad 2 por kilovolt pico 1 al cuadrado. Entonces, esto que está acá, para que quede la intensidad 2, pasa dividiendo. Entonces esto va a pasar acá abajo, kilovolt pico 1 al cuadrado, y acá se dan cuenta que como acá aparece un 4 al cuadrado, la intensidad de salida es 16 veces mayor. Dándome a entender, ustedes van a poner, ¿es verdadero? Sí, es verdad, 16 veces mayor el valor. ¿Está bien? Habíamos hecho este tipo de juegos también con la distancia, valor anterior. ¿Qué pasa si duplico la distancia? ¿Cómo es la intensidad de salida?
¿Está bien? La intensidad disminuye el doble, no sé. O si triplico la distancia, la radiación disminuye 9 veces. ¿Se acuerdan que algo también habíamos visto de eso? Bueno, eh, esas cositas también para tener en cuenta. ¿Estamos? Bueno, salgamos un poco de los números y vayamos a algo de acá. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho como muy bien, acá por el tema del efecto talón, estos rayos que se me originan más interiormente, al querer salir, interaccionan con más átomos en su salida a la superficie, haciendo que digamos, su energía vaya disminuyendo a medida que va interaccionando con otros átomos, haciendo que la radiación que salga del lado del ano, o sea, del lado izquierdo de acá, tenga menor intensidad con respecto a los rayos que salen de esta manera, que van a tener mayor intensidad. Habíamos dicho que justamente una de las que pusimos ahí, una de las afirmaciones, decimos que bueno, que había que tratar de colocar la mano, si uno quería sacar una placa radiográfica, digamos que sea más o menos, digamos, proporcional, había que ver también los espesores, también que era un factor importante al momento de sacar una placa radiográfica. Entonces, como estos tienen poca energía, si yo acá le pongo una zona de gran espesor y capaz que me va a salir mal la placa radiográfica porque seguramente van a quedar absorbidos por el espesor de esa parte que tenga que sacar y en la placa radiográfica no me salga nada. Entonces, eso también es muy importante poner acá, si yo tengo que sacar una zona, una determinada cuadrante donde hay regiones que tienen mayor densidad por su constitución y menor intensidad, tener que tratar de poner lo que tiene menor espesor o menor densidad. Acuérdense que la densidad también era importante. ¿Acuerdan que vimos también factores? ¿Sí? Acuérdense que, ¿qué significaba menor densidad? Y menor cantidad de constitución de moléculas o de átomos de esa región. No es lo mismo. Si nosotros decimos, tenemos este espesor que está constituida por 3 átomos y tenemos un espesor mayor que tiene ahora 6 átomos, y bueno, esta región va a ser más densa. ¿Qué significa más densa? Y va a tener más moléculas, más átomos a su paso para interaccionar con los rayos. Entonces, de alguna manera van a hacer que estos rayos que salgan acá salgan con mucha menor energía que justamente con estos, ¿sí? Que tienen que interaccionar menos. ¿Está? Entonces, esa menor o mayor densidad, acuérdense que también vimos por ahí los factores que de alguna manera afectaban digamos, a la energía o la intensidad de un rayo X. ¿Está bien? Habíamos visto que el grosor del paciente también tenía que ver, ¿sí? Habíamos visto también hablado de la densidad, ¿está bien? Habíamos visto un par de parámetros ahí. ¿Está? Nada, y de acá era la región del blanco. Cuanto más potencial negativo poníamos acá, muy bien, dijeron que se concentraban más en el medio los electrones. Entonces, si se concentran menos, vamos a suponer que acá hay 3 electrones que tienen un cierto potencial negativo. Los electrones, vamos a suponer que son tan concentrados en la parte media que forman como un corredor que se desplazan chocándole acá en el ánodo, ¿sí? Vamos a suponer que chocan de esta manera, provocando un foco, si lo proyectamos hacia abajo, de este ancho. ¿Está bien? Entonces, una de las preguntas que aparecía ahí decía, bueno, ¿qué pasa si acá aumento el potencial de copa de enfoque? La potencial de copa de enfoque, habíamos dicho que van a concentrar más los electrones aún más juntitos, haciendo que ese corredor, ¿sí? Ese corredor imaginario donde van a ir todos perfilados para chocar el ánodo debido al poder de atracción, iba a ser más fino. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que fuese algo así. Entonces, cuando fíjense que tengo mayor potencial de copa de enfoque, acá esta región, ¿sí? El punto focal va a ser mucho más angosto. Eso lo respondieron muy bien. ¿Está bien?
en S. Entonces, acuérdense que una pregunta que puede aparecer acá es si, bueno, la región donde salen los rayos X se llama blanco. Eso va a ser falso. Se llama blanco a la región donde chocan los electrones en el ánodo. ¿Está bien? La copa de enfoque es la región o el lugar donde salen emitidos los rayos X. ¿Está bien? Fíjense que es como si fuese una avenida, esas avenidas que suelen cambiar, de este lado de la calle se llama un nombre y pasado esa avenida cambia de nombre. Bueno, acá es lo mismo. Esta región, cuando chocan acá, bueno, esa parte, los electrones que chocan a la región del ánodo se llama blanco. ¿Está bien? Y la región donde salen emitidos los rayos X se llama punto focal. ¿Está bien? Cambian de nombre. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa habíamos visto por acá? Y bueno, cuanto mayor velocidad gire el ánodo, más enfriado va a estar, digamos, menos se va a calentar, porque es como que debido a los choques, acuérdense que esto al girar mucho más rápido es como que la región va variando más rápido, entonces la cantidad de impacto va a ser menor en cada espacio de la región, digamos, del ánodo, haciendo que se mantenga lo más frío posible. Ahora, si esto va a menor velocidad, obviamente, en cierta región van a chocar más electrones, produciendo mayor elevación de temperatura. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa habíamos visto acá? Bueno, habíamos visto que estaba recubierto por un vidrio, la función, digamos, del aceite de amortiguador térmico, amortiguar la temperatura que se generaba acá internamente por estos choques que se producían acá, había una elevación de temperatura interna, entonces para de alguna manera disminuir esa elevación de temperatura, aparecía toda una capa de recubierto de aceite, embebido de aceite, para amortiguar esa temperatura. Pero el asunto que aparecía ahí es qué pasa con esto, que los rayos, digamos, que salen por la ventana es aproximadamente el 1% del total de rayos que se generan en esta zona. ¿Está bien? Porque salen todos dispersos hacia todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos si salen para todos lados de amortiguar? ¿No? Bueno, ahí aparece el recubrimiento de plomo, ¿sí? Que hace que acá, que el plomo justamente, porque tiene alrededor de 82 electrones en su órbita, lo hace bueno porque al tener más electrones en su órbita existe mayor posibilidad de que estos rayos no pasen libremente, sino que van a haber más posibilidad de choque, haciendo que esos choques le quiten energía a esos rayos, haciendo que si de alguna manera alguno queda absorbido, pero si alguno llega a pasar, pase con tan poca energía que no dañe al ser humano. ¿Está bien? Justamente al técnico radiólogo o al paciente. ¿Estamos, chicos? Es esa la función del plomo, justamente. ¿Está? Porque justamente es un elemento porque tiene un alto número un alto número de electrones en su órbita. ¿Por qué no es otro material? Porque, bueno, justamente tiene un determinado precio que es accesible y también es un elemento maleable. Está bien, cosa que en otros elementos también se complicaría. Este elemento de ánodo acá está hecho de wolframio o tungsteno. Este filamento es de tungsteno, justamente un elemento que aguanta la alta temperatura, ¿sí? Resistencia a la alta temperatura. Porque si esto se fundiría, si no fuese tan resistente, se funde por la cantidad de temperatura o de calor que se genera y se cortaría el filamento. Si se corta el filamento, no hay circulación de corriente y sonamos. ¿Está bien? No habría placa radiográfica. ¿Estamos, muchachos? Entonces, creo que esto más o menos acá en la parte de equipo rayos X anduvimos bien, ¿sí? Hicimos, obviamente, habíamos dicho que justamente esto del ánodo rotatorio se utilizaban justamente para radiodiagnóstico en general, y que justamente para la parte odontológica se utilizaban lo que se conocía ánodo estacionario, un ánodo fijo, que no iba a girar, sino era fijo. Pero como para la parte radiográfica de la parte odontológica iba a necesitar menor voltaje y menor corriente, entonces, bueno, acá los choques que se iban a producir
no iban a hacer tanta elevación de temperatura como para que el elemento se degrade rápidamente. Entonces, por eso que para la parte odontológica, al usar menos valores, bajos valores de voltaje y de corriente por filamento con respecto a entonces acá los choques van a ser menor, van a generar menor temperatura y van a producir menor degradación en el material. Entonces, siendo óptimo para justamente la parte odontológica. Pero cuando se saca para la parte diagnóstica, ¿sí? Que justamente ya son, digamos, placas radiográficas donde necesitan valor de voltaje acá y de corriente eléctrica acá, entonces acá se genera una gran elevación de temperatura que si estuviese fijo, ese choque continuo de electrones degradaría muy rápidamente el tubo, haciendo que no dure nada, cambiándose, no sé, por mes un tubo, y no sería, digamos, rentable. ¿Está bien? Entonces por eso se gira, se pone el ánodo rotatorio para de alguna manera que su vida útil sea extensible. ¿Está bien? Creo que más o menos por acá anduvimos, en esta región. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Bueno, acá vimos el tema después nos metimos con la parte de los rayos, ¿sí? Aparte de los rayos, habíamos visto que si estaba el paciente acá, los rayos que salían del tubo de rayos eran conocidos como radiación directa, y los que lograban pasar, digamos, de alguna manera al paciente era radiación transmitida. Está bien, llegando a la placa radiográfica. ¿Está bien? Nada más que, y la radiación dispersa era justamente, ¿sí?, aquella radiación que no llegaba a la placa radiográfica de manera perpendicular, sino llegaba de alguna manera inclinada, ¿sí?, haciendo que justamente este tipo de radiación, conocida como dispersa, al ser inclinada, más allá de provocar de alguna manera o recorrer más espacio, ¿sí?, en su, digamos, trayectoria, es de poca energía. Entonces, a veces son absorbidos, como a veces no. ¿Está bien? Lo que uno trata es que a la placa radiográfica llegue la menor cantidad de radiación dispersa posible. Entonces, acá ante este problema aparece el concepto de rejilla. ¿Está bien? Aparecía el tema de rejilla. ¿Qué vimos por acá? Habíamos visto el tema de placa radiográfica. En la placa radiográfica habíamos visto también el poder de penetración, ¿sí? Le habíamos puesto ese jueguito de metal, está bien, calcio, está bien, agua, después grasa y después aire, ¿está bien? Son los elementos básicos que uno debería intuitivamente saber, porque uno va a decir, pero profesor, hay más parte de... Bueno, está bien, pero por lo menos sabiendo ¿sí?, sabiendo esto más o menos intuitivamente, uno puede jugar con esto, ¿está bien? Y ustedes ya lo habrán visto, que a mí me gusta jugar con eso, decir, bueno, ¿quién tiene el mayor poder de penetración? ¿Está bien? Entre el calcio y la grasa. Bueno, ustedes, según esta tablita que hicimos por ahí, ¿sí?, ustedes me pueden decir si es verdadero o falso y decir, bueno, o realmente lo que corresponde, ¿sí? Decir, bueno, justamente va a tener mayor poder de penetración en el aire que en el calcio. ¿Está bien? Y después ese juego inverso, el poder de absorción. Entonces, manejando eso uno, ¿sí? Ojo con eso, porque uno puede decir cuál tiene mayor poder de penetración. O puedo decir, bueno, el agua tiene mayor poder de absorción con respecto al calcio. Entonces, ojo, porque absorción es al revés de penetración. ¿Está bien? Como que ese juego a uno lo puede marear, ¿está bien? Pero entendiéndolo bien, habíamos hecho en su momento las dos tablitas, y es como que de alguna manera eso lo habíamos entendido bien. ¿Está bien? Otra cosa, aquellos rayos que logran pasar o tienen un poder de penetración mayor, van a aparecer en la placa radiográfica zonas oscuras. ¿Está bien? Aquellos rayos que son absorbidos de alguna manera, ¿sí?, aparecen en la placa radiográfica como zonas brillantes o zonas blancas. ¿Está bien? Imagínense, digamos,
el tema del esqueleto de nosotros, compuesto por calcio, los huesos compuestos por calcio, aparecen en la placa radiográfica como zonas brillantes o zonas blancas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos sectores? Y los rayos fueron absorbidos por el calcio, ¿sí? Tuvieron mayor poder de absorción, ¿sí? Que respecto, bueno, la parte de los pulmones, que es aire, se ve, digamos, entre las costillas y demás, en la parte pectoral se ve justamente la parte, digamos, negruzca, que da a entender de que, bueno, ahí el poder penetrador de los rayos fue mayor que en la zona del calcio, de los huesos, ¿está bien? Y ya con ese parámetro uno puede atacar esto y tener intuitivamente, posicionarse acá y poder defenderse con respecto a alguna afirmación que uno pudiese hacer en esta circunstancia. ¿Está bien, muchachos? A ver, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Vimos, bueno, justamente el tema que afectaban los rayos X, justamente el tema de los rayos X que afecta también a la rejilla. Habíamos visto la rejilla, habíamos visto varias rejillas, ¿sí? De alguna manera la lineal, la cruzada, la enfocada, ¿sí? Que es como que más o menos nos detuvimos un poco. Después las otras más o menos las móviles, ¿sí? La simple, la recíproca y la oscilante, bueno, es más o menos, bueno, son todas que se mueven. Pero como que nos detuvimos en alguna particular, ¿sí? Nos detuvimos justamente en una rejilla que era lineal, que decíamos que de alguna manera era de esta forma, y decíamos que estaban constituidas por ranuras de forma lineal, de esta manera, ¿sí? Y que si nosotros le hacíamos un corte, ahí, y lo proyectábamos, lo que íbamos a ver era esto. ¿Está bien? Encontramos esta manera, donde iba a haber como pequeños corredores o pasillos, por los cuales se iban a dejar pasar, digamos, los rayos X que salían del tubo de rayos X. ¿Está bien? ¿Para qué apareció esto de la rejilla? Con la idea de tratar de dejar pasar aquellos rayos, ¿sí? Que vengan de manera perpendicular, aquellos rayos que no interaccionaron mucho con, digamos, con la parte del organismo, con las moléculas del organismo, digamos, de la persona, ¿sí? Y que de alguna manera, bueno, tienen una determinada energía y que pasan perpendicularmente. Ahora, aquellos rayos que interaccionaron en una región muchas veces producto de varios choques y de tanta interacción internamente puede ocurrir que cuando salga la parte de radiación transmitida, aparezcan con un cierto ángulo, ¿sí? Que va a querer llegar hasta la placa radiográfica. Hasta la placa radiográfica. Pero como justamente habíamos dicho que otra de las contras que teníamos, que justamente esta radiación dispersa, de alguna manera me distorsionaba en el tema de la imagen, ¿sí? Me contrastaba más la imagen. Entonces, lo que hacíamos, bueno, aparecían diferentes rejillas de este estilo llamadas lineales, ¿está bien? Y que de alguna manera también habíamos analizado de alguna manera esto. Decimos, ¿qué pasa si tenemos esto con esta determinada altura? Y habíamos analizado algunas cosas de esto. ¿Qué pasa si en una rejilla que tiene un determinado valor D, estos son la distancia D, son esos canales, ¿sí? Hechos de aluminio o plástico que permiten pasar, digamos, los rayos X, y esta parte que está acá, que son, digamos, una zona hecha con plomo, donde justamente estos plomos, la acción que va a tener, de alguna manera es absorber aquellos rayos que vienen muy deliberadamente muy oblicuos, ¿está bien? Que justamente es propio de radiación dispersa. ¿Está bien? Entonces habíamos dicho, bueno, vamos a suponer que tenemos esta rejilla con este canal y con esta altura. Habíamos dicho, ¿qué pasa si aumento la altura? Entonces, una de las preguntas que puede aparecer también por ahí es decir, bueno, ¿qué pasa si una rejilla que tiene una determinada valor de D, valor intermedio,
espesor intermedio y una determinada altura, ahora coloco una rejilla que tiene mayor altura. ¿Pasará mayor o menor radiación? Bueno, uno tiene que intuir ahí que tiene mayor altura. Si tiene mayor altura, estos rayos que vienen así van a chocar con la parte del plomo y lo termina absorbiendo, no dejando que pase esos rayos dispersos. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, al aumentar la rejilla su espesor o su altura, lo que logramos es bloquear más radiación dispersa. ¿Está bien? Lo que habíamos dicho como contrapartida es que eso me hacía que debía aumentar el tema de la técnica o el tema de los valores para equiparar esa pérdida de radiación y llegue una determinada radiación a la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, esa pérdida en el camino, de alguna manera, la idea de alguna manera, equilibrarla, lo que uno hacía es aumentando la dosis, aumentando la cantidad de radiación, para, digamos, contemplar esa pérdida que uno iba a tener en el camino a través de la rejilla. ¿Está bien? Otra cosa que vimos también decimos, bueno, ¿qué pasa si estos canales son más anchos? Si son más anchos, y bueno, voy a permitir pasar mayor radiación dispersa. Si justamente son más angostitos y me va a bloquear mayor radiación dispersa. Eso creo que logran darse cuenta. ¿Está bien? Había un valor R que se le llamaba relación de rejilla, que relacionaba H sobre D. ¿Está bien? A mayor relación, si uno puede decir que yo, una que tiene 5,1 y otra que tiene 8 en 1, uno puede analizar, bueno, ¿cuál de estas dos me va a filtrar mayor radiación dispersa? Puede ser. Yo te digo, bueno, la de 5,1 absorbe mayor radiación dispersa que la 8,1. Ustedes tendrán que analizar y decir, no, falso, porque está bien. Si tiene mayor relación, es porque va a tener mayor altura. Y al tener mayor altura, ¿sí?, mayor cantidad de rayos van a ser absorbidos por la plaquita, digamos, de plomo, haciendo que se disminuya la radiación dispersa. ¿Está bien? Una manera que puede ser. ¿Está bien? ¿Qué pasa si aumento acá justamente este valor, aumento? Si este valor se aumenta, este fijo, y si este valor se aumenta, la relación disminuye. ¿Está bien? Entonces esas cositas uno puede hacer el jueguito con esta fórmula. ¿Está bien? De decir, bueno, de estas dos, ¿cuál es la que tendrá mayor altura? ¿Cuál es la que tendrá, digamos, su D mayor? ¿Está bien? Uno puede, a través de esta formulita, ¿está bien?, jugar. Pero bueno, nada. Uno puede decir, bueno, de estas dos, ¿cuál es la que absorbe? Esto es básico. ¿Está bien? Uno puede decir, puede ser esta. Bueno, ¿por qué? Argumente. Bueno, pues si tiene mayor relación, este número es mayor, es porque este H, la altura tiene que ser mayor en esa rejilla. Y si tiene mayor altura, ¿sí?, me va a bloquear los rayos porque tiene justamente esto, lo que habíamos analizado. Y si lo miro de otro lado, puede tener la misma altura, pero para que tenga mayor relación, este valor tiene que ser menor.